cuarta semana ya de este semestre que hemos iniciado en esta asignatura de técnicas de negociación. Como ya ha sido usual, pues todas estas clases previas hemos estado abordando elementos muy puntuales de los fundamentos y los conceptos básicos de la negociación. Y hemos abordado desde el concepto y de la definición inicial hasta algunos elementos como los que observamos de la semana pasada que se referían a la personalidad. ¿Sí? Hoy me gustaría tocar un tema interesante, a veces un poco conocido o no le tomamos mucha relevancia, quizás por desconocimiento, quizás porque no sabíamos que era eh, importante. Y hoy voy a continuar con el contenido que hablábamos la semana pasada sobre la personalidad. Pero hoy queremos abordar la temática del temperamento del negociador. El temperamento del negociador o cuáles las piezas claves de un negociador en el manejo del temperamento. Y para esto, pues primero tenemos que apoyarnos en una definición de lo que sabemos o conocemos de lo que es el temperamento. Y voy a apoyarme, si me lo permiten, en un amigo muy común, pero poco consultado, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo tenemos aquí, utilizando la modernidad de lo que cómo define la Real Academia de la Lengua a la palabra temperamento para utilizarla y comprender parte de lo que hoy deseamos desarrollar. Y miren lo que dicen sobre temperamento. Voy a tomar, por ejemplo, tres acepciones de un número casi plural de definiciones que nos da el diccionario, pero voy a tomar tres que más me interesan. Dice, la primera acepción de temperamento dice que es carácter, manera de ser o de reaccionar de las personas. Manera de ser o de reaccionar de las personas. La segunda nos dice que es la manera de ser de las personas tenaces e impulsivas en sus reacciones. Es la manera en que las personas tenaces reaccionan de forma impulsiva en sus reacciones. Y la tercera acepción es vocación, aptitud particular para un oficio o arte. Con estas tres definiciones de lo que podemos tomar de referencia de lo que es el temperamento, me gustaría abordar y tratar el tema de hoy, el temperamento en la negociación. Y independientemente de que tomemos uno de estos tres, ya sea que sea una vocación en un oficio o arte, la actitud para desarrollar, o que sea la manera de reaccionar de las personas tenaces o impulsivas, vamos a descubrir hoy que en materia de temperamento las personas, nosotros los individuos, reaccionamos o tenemos esa aptitud también dependiendo de cuatro elementos o cuatro consideraciones muy particulares o muy básicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del temperamento en la personalidad, nos vamos a referir a cuatro factores que amoldan el temperamento en nosotros. Cuatro rasgos, cuatro condiciones quizás que de alguna manera nos permiten interactuar y también desarrollar o desenvolvernos en el entorno inmediato que tenemos. El primer eslabón o el primer factor que va definiendo el temperamento en nuestras personalidades es cuando nosotros nos preguntamos la fuente de nuestra energía personal
cómo la desarrollamos o a partir de qué punto se desarrolla esa energía que tenemos, esa interacción que tenemos con el resto de las personas, bajo qué marco se, se exalta. Bueno, resulta que la fuente de la energía personal o la fuente de nuestra energía eh, va a desarrollarse en virtud de esa manera o de esa forma de ser. Por un lado, puede ser una energía o una forma de ser muy extrovertida y otra puede ser muy introvertida. En la medida en que seamos muy extrovertidos o muy introvertidos, también en esa fogacidad con que interactuamos, con que nos manejamos, pues va a ser uno de los elementos en que va a ayudar a moldear el temperamento, nuestro temperamento, y a la vez también poder identificar o reconocer en las otras personas también qué tipo de temperamento eh, desarrollan. O se es muy extrovertido o se es muy introvertido. El otro elemento que nos ayuda a identificar o distinguir eh, los rasgos temperamentales en la personalidad es cuando nosotros analizamos la forma en que cómo asimilamos la información. Cómo asimilamos la información. Cómo la asimilamos. Cómo del exterior recibimos información y cómo la vamos asimilando. Normalmente el ser humano o todos nosotros somos más tendientes a ser más intuitivos, a veces nos dejamos llevar mucho por la intuición, es decir, hacemos deducciones previas al momento de recibir una información, o también somos muy sensibles o sensitivos, ¿no? En donde la forma de asimilar la información que recibimos de los agentes externos a nuestros organismos, a nuestro ser, lo hacemos a través de la sensación, cómo nos vamos sintiendo, cómo nos sentimos o cómo lo intuimos, ¿no? Cómo entramos a un proceso ya de cognitivo, de desarrollo de ideas, o si simplemente vamos asimilando en función de los sentidos con el cual nos ayuda a percibir el mundo. ¿Cuál es nuestra forma de asimilar la información? Hay personas que son mucho más intuitivas porque son más proclives a analizar mucho más las cosas, y otras personas son más sensoriales o sensitivas porque la forma de captar la información alrededor, de asimilarla, es a través de los sentidos que nos permiten estar en contacto con el mundo. Hay personas más sensibles, más sensitivas, pero más bien sensitivas, y hay otras personas que son más intuitivas, que razonamos o nos veamos más por las elucubraciones y de nuestras ideas, ¿no? Eso también nos lleva al tercer elemento, que es cómo procesamos la información que asimilamos. Bueno, en ese plano tenemos dos hemisferios o dos dimensiones. Tenemos la dimensión racional, dominada por nuestra razón, por nuestro elemento lógico, matemático, y obviamente también está la dimensión emocional, nuestras emociones, que obviamente ya van tocando ese elemento de las emociones que gobiernan al ser humano, más allá de los pensamientos y los raciocinios. Es así entonces que la personalidad también va a estar definida, o el temperamento de la personalidad
va a estar definido por si somos más racionales o somos más emocionales, si somos más sensitivos en la forma de asimilar la información o somos más intuitivos al momento de asimilarla, al momento de procesarla, más racionales o más emocionales. Y finalmente el cuarto elemento que nos ayuda a entender, a identificar los diferentes temperamentos, cómo vamos a ir desenvolviendo o el perfil de un negociador, es cuando nosotros nos respondemos a la fuente a la fuente de cómo eh, interactuamos, ¿no? La forma de cómo interactuamos con el resto del mundo. Y es así en donde podemos elaborar o ser mucho más acuiciosos, acuiciosos con el juicio o nos dejamos llevar más por las percepciones, ¿no? Pues, si la personalidad, nuestra, nuestro perfil de nuestro temperamento se inclina más por los eventos más lógicos, podemos ser y nos basamos mucho más en los hechos y en evidencias, en pruebas, entonces tenemos un perfil más que se inclina más hacia el juicio. Pero si solamente nos guiamos por alguna información superficial o por las primeras impresiones, nos guiamos más por el elemento perceptivo, por las percepciones sin tener que profundizar en ellas. Entonces, estas cuatro dimensiones o cuatro factores en el que, por un lado, la forma en cómo se proyecta la energía personal, ya sea extrovertida o introvertida, la forma en cómo asimilamos la información, ya sea a través de las sensaciones o a través de la intuición, la forma como procesamos la información a través de la razón, del razonamiento o de la emotividad y por último la forma como interactuamos con el resto del mundo a través de juicios o percepciones son lo que nos va a ayudar a delinear o a definir los diferentes tipos de temperamento. Y es así como vamos a observar que existen cuatro tipos diferentes de temperamentos, en base también a lo que hemos descrito. Hay un temperamento que es más pacificador o armonizador, otro temperamento que es luchador, competitivo, otro temperamento que es el pacificador, el apostador, perdón, el apostador, el apostador, y el cuarto que es el controlador. Son cuatro temperamentos que en la medida en que uno va conociéndose o va conociendo al resto de las personas, uno puede ir ubicando esa forma de ser, esa manera de ser, de acuerdo a las reacciones que vamos observando y que nos observamos en nosotros, si asumimos una posición o una forma, ya sea pacificadora, apostadora, luchadora o controladora. Y veamos en qué consisten cada uno de estos temperamentos para reconocerlo en las personas y en nosotros mismos como negociadores o dentro de nuestro perfil de negociador. Ahora bien, podemos decir que en el primer elemento de en el primer elemento del, de los temperamentos, por ejemplo el armonizador o pacificador, hay ciertos rasgos que uno puede ir identificando en él. Por ejemplo, un negociador pacificador o una persona eh, pacificadora ve el todo y enfoca los problemas con una amplia perspectiva
de organizar la información en conceptos y teorías. Un temperamento pacificador pues organiza, estructura, prioriza, trata de entender, trata de ser más razonable, se inclina más por la forma de procesar la información de forma más racional que emotiva, ¿no? Tiende a desarrollar más juicios que percepciones, ¿no? Por ejemplo, una cualidad que también tiene el perfil o el temperamento de aquel que es pacificador es que va a ser difícil de presionarlo porque tienden a postergar las decisiones y no se agobian con los plazos, ¿no? Una persona armonizadora va a tratar de no causar polémica, por ende trata de racionalizar, de llegar a razonamientos, de elaborar juicios, ser más objetivo en lo que van percibiendo a través de sus sentidos, ¿no? Las sensaciones. Entonces un pacificador armonizador, hasta que no tenga toda la información estructurada, no te va a cerrar no te va a cerrar ningún tratado a tratar consciente y claro de la situación. Ellos o estos perfiles de alguna manera van a dar vuelta al momento de llegar a un acuerdo, porque hasta que no tengan la certeza, no van a cerrar. Otro elemento también que este tipo de temperamento, estos perfiles de temperamento de los negociadores, aparecen en una mesa de negociación, tal vez no haya una resolución. No será muy fácil llegar a un acuerdo final, porque es parte de que no busca o trata de no buscar polémica, y siempre trata de buscar la mayor cantidad de información disponible y posible, ¿no? Otro elemento interesante del, del pacificador, ¿no? Es que es difícil no estar de acuerdo con el armonizador o el pacificador, debido a su excelente habilidad persuasiva que es común en él y su habilidad para generar alternativas eh, múltiples. Entonces, el pacificador, hasta que no tenga todos los elementos conceptuales, teóricos, en su información, no te va a cerrar el trato o el acuerdo. El otro punto o el otro elemento de temperamento que podemos reconocer es aquel que es una especie del controlador, definido como el controlador. ¿Y cuáles son los rasgos de este temperamento controlador? En un inicio es una combinación de aquel que es intuitivo, es decir, aquel que asimila la información de forma intuitiva, con aquel que interactúa o capta la información de su entorno, el juzgador o el juicioso. Debido a esto, su preferencia intuitiva también hace ver que la situación en su totalidad se enfoca los problemas con una perspectiva amplia, organizando la información también en conceptos y teorías. Aunque a medida que asimila la información, examina la interrelación de los temas en busca de su significado, su necesidad por finalizar hace que permanezca enfocado en la tarea en cuestión en vez de desorganizarse a dejar cabos sueltos. El controlador va a llegar hasta el final, no va a dejar puntos pendientes, porque prefiere tener en su interacción o en su desarrollo todos los elementos
previamente definidos, controlados y calculados. No va a dejar ningún cabo suelto y hasta que no te a satisfacción la concreción de todos los elementos, el controlador no va a cerrar ese trato. Otro elemento es que el controlador, cuando está fuera de su zona de confort, puede convertirse en un toro, en una persona muy ofensiva, en el sentido de la ofensiva, no ofensiva de ofender, sino ofensiva, ¿no? Y una vez que este perfil aparece, es muy probable que no haya una resolución al problema o al acuerdo. En la medida que el controlador salga de su zona de confort, asimismo difícilmente va a ser llevarlo a una resolución o a un acuerdo final. A los negociadores controladores o llamados bull o toros les gusta la estructura y el orden, tienen una determinación pertinaz en cuanto a lo correcto de sus posturas y les gusta que las cosas se hagan a su manera. Ahí está, claro. El otro elemento, el otro rasgo de temperamento es el llamado pragmatista o luchador. ¿Y qué significa esto? En este caso es la combinación entre una persona que asimila la información de forma sensorial y la que de alguna manera la interactúa o la forma como interactúa, que es juzgador o juicioso. Ve los detalles, se concentra en las especificaciones, se enfoca en las cosas en secuencias y toma las cosas literal y no conceptualmente. No se va al contexto, sino que se va puntualmente al texto, al sentido literal y radical de las cosas. A menudo se puede deducir su conservadora filosofía financiera. El luchador quiere ganar a toda costa, se considera a sí mismo objetivo, son organizados, son impacientes en cuanto a la resolución y de alguna manera son relativamente fáciles de detectar por su gusto con los detalles combinados con su determinación tenaz. Una persona luchadora, pragmatista, siempre va a estar caracterizado por ese espíritu competitivo, ganar, perder. Eh, Difícilmente quiere un resultado adverso, es decir, acepta con facilidad una derrota. Ese no es el perfil del temperamento del luchador. El luchador busca, a como dé lugar, pues obtener el mayor resultado y el mejor resultado posible, ¿no? Bien. Y finalmente, el último perfil del temperamento es el apostador, el buscador de acciones. Este tipo de temperamento es la combinación de la persona sensorial y perceptiva. Ve los detalles, las especificaciones y enfoca las cosas en secuencia. También toman las cosas literal y no de forma conceptual. Sin embargo, evaden la teoría y la planeación. No toman decisiones apresuradas, aunque pueden postergar las decisiones y adaptarse a la nueva información. Poseen un fuerte sentido del ahora y de la realidad. Son personas prácticas, espontáneas y orientadas hacia la acción y buscan las emociones y la satisfacción. Mucho de este perfil de apostador lo vemos en profesiones, por poner profesiones como profesiones de jugadores profesionales, de personas que se dedican a la administración pública o a la función pública, profesiones como el ejercicio de la abogacía también, que buscan ese espíritu, digamos, de persuadir, de convencer, de enamorar de alguna manera,
de estar de la mano con las emociones. Los artistas, ¿no? Los actores, artistas que apelan mucho a las emociones, conectarse con las emociones, son, desarrollan mucho este temperamento apostador. Como no se apasionan porque ellos controlan más su manejo emocional, no se apasionan por el orden o la finalización de algo, los apostadores pueden distraerse con mucha facilidad. No se enfocan tanto, sino que van desarrollando muchas facetas y así es difícil comprometerlo de alguna manera eh, con, con, un objetivo marcado, ¿no? Entonces hay que hacer una lucha con los apostadores para poder traerlos al enfoque que se quiere. Imagínense un negociador con un temperamento apostador versus un negociador con un temperamento luchador o pacificador. Ahí hay un rejuego bastante interesante. ¿Cómo sería la dinámica de dos negociadores apostadores? ¿Cómo sería la dinámica de dos negociadores pacificadores o armonizadores? Del controlador versus el apostador. Interesante este juego, pero para poderlo ir comprendiendo es importante o es necesario ir observando comportamientos y temperamentos en algunas de las eh, situaciones de la vida, ¿no? No solamente en videos, que perfectamente podemos citarles aquí a ustedes, pero lo interesante es ir observando, asumir un rol o un perfil de observador, e ir viendo cómo las personas van desarrollando estos temperamentos en distintas facetas, ¿no? Ya sea el temperamento controlador, el luchador, el que apuesta, el apostador, el que busca siempre la acción, o aquel que trata de mantener todo en paz, en armonía, como es el armonizador. Interesante, de verdad que este tema amerita mucha lectura para poder ir comprendiendo y poder ir asimilando esto. Y lo más importante es observar. Observen a las personas que están a su alrededor y traten de ubicarlos en uno de estos perfiles de temperamento. ¿Quién está enfrente de usted? ¿Es un apostador? ¿Es un luchador? ¿Es una persona competitiva? ¿Es una persona pacifista, pacificadora? ¿O es aquellos que le gusta tener el control de todo? Controlador. Es ahí en donde uno también puede ir descubriendo a quién tenemos enfrente. Esa persona con la cual estamos interactuando, que es tu contraparte, tu negociador. ¿Quién es? ¿Cómo esa persona asimila la información? ¿Lo hace de forma intuitiva o sensorial? ¿Cómo esa persona procesa la información? ¿Es racional? ¿Es más racional o es más emocional? ¿Cómo esa persona proyecta su energía? ¿Es extrovertida o es introvertida? ¿Se deja llevar más por las percepciones o elabora juicio? ¿Es juzgadora? Estos elementos entonces nos pueden ayudar a entender mejor a las personas. Muchas gracias, muchachos. Yo en breves minutos les voy a ir enviando lo que va a ser una lectura de un material y también información adicional que les pueda hacer estas evaluaciones y estas comparaciones para ir descifrando cada uno de estos temperamentos. Espero volverlos a contactar la próxima semana a esta misma hora, que es nuestra hora habitual de las clases, y será un placer volverlos a contactar el próximo jueves por esta vía mientras dure la situación de la crisis sanitaria por el COVID-19. Pero volverlo nuevamente, es un placer contactarme con ustedes, volverlos a ver y deseándoles que cumplan con las medidas de seguridad hasta ahora, como vamos bien, y cuídense y cuiden a los suyos.
Chao. Muchas gracias. ¿Ok?